Gloria a Dios, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Con mucha alegría estamos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Como decía nuestra hermana, ¿verdad? Estamos en el tiempo de Cuaresma todavía, y ya la semana que viene, ¿qué semana es? Semana Santa, ¿verdad? Semana Santa. Hoy vamos a compartir un tema que nos ayude también para esta semana que viene, para prepararnos, ¿verdad? Más, porque es la semana mayor de la Cuaresma. Entonces, hoy en este día de intercesión, también vamos a orar por todas las necesidades, ¿verdad? Pero más que todo vamos a hablar de la sanación espiritual. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí creen que necesitan sanación espiritual? Amén. Todos, ¿verdad? Todos necesitamos sanar espiritualmente. Entonces, qué importante es, hermanos, que abramos el corazón a lo que el Señor quiere hacer hoy en esta noche. Amén. Para los que no me conocen, no sé si hay algún hermano nuevo que nos visite por primera vez hoy a la comunidad. ¿Sí o no? Ya todos han estado aquí, muy bien. Muy bien, entonces, pues ya todos me conocen, no me presento. Hoy voy a hablar de una lectura muy conocida. Se encuentra en San Lucas, para todos los que traen su Biblia, en el capítulo 17. Vamos a leer del verso 11. A ver cuántos traen la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si no tiene su Biblia, por ahí tenemos venta, parece, ¿verdad? De libros, y también está la Biblia por ahí para que la compre. San Lucas 17, del 11 en adelante. Cuando estén listos, ustedes me dicen amén. Muy bien. Yo quiero que pongamos atención a lo que el Señor nos quiere decir. Yo leo la lectura. Al final de la lectura, yo les voy a preguntar, porque esta lectura habla de los 10 leprosos, ¿verdad? Sí la saben, ¿verdad? Los 10 leprosos. Quiero que pongan mucha atención, porque cuando yo termine de leerla, yo les voy a preguntar dónde estaban los 10 leprosos. ¿Qué les voy a preguntar? Ojo, pues, a la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver San Lucas 17, del 11 en adelante. No entran los servidores, servidores no. Vamos a ver si el pueblo pasa el test, ¿verdad? Vamos a ver si ponemos atención a lo que la palabra de Dios dice. Dice: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo:
levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. A ver, ¿sí pusieron atención? ¿Sí pusieron cuidado? ¿Dónde estaban los 10 leprosos? ¿A dónde? ¿Seguros? Se los vuelvo a leer porque parece que no le captaron, ¿eh? ¿Se los leo nuevamente? Se pasaba entre los confines de Galilea y Samaria. Ah, ¿verdad? En medio de los dos pueblos. En medio. Bueno, lo bueno es que pusieron atención. Yo lo que quería era que estuvieran atentos, ¿verdad? Miren. Oiga bien, la Biblia dice que Jesús iba, ¿verdad?, caminando entre los confines de dos pueblos. Y dice que al entrar en un pueblo, o sea que los leprosos no estaban en el pueblo, estaban en la entrada del pueblo, que dice que estaban fuera del pueblo, no estaban en el pueblo. ¿Por qué razón no estaban en el pueblo? Porque no los aceptaban. Porque eran leprosos. Y ya muchos de nosotros sabemos, ¿verdad?, que esa enfermedad es contagiosa. La enfermedad de la lepra. Entonces, los leprosos tenían que estar fuera del pueblo. Por eso dice que cuando Jesús iba caminando, ¿verdad?, cuando entró en el pueblo salieron los 10 leprosos. Pero yo quiero hablar de eso que ustedes dijeron, que esa enfermedad que estos hombres tenían era contagiosa. Oiga bien, era contagiosa. Y nosotros podemos entender clarísimo esto. Claro. Porque hemos estado viviendo un tiempo, y yo creo que todavía, ¿verdad?, estamos que no se ha desaparecido por completamente la enfermedad que hemos estado viviendo, que se llama COVID. sí saben, ¿verdad? Todo el mundo sabe del COVID. Todo el mundo. Porque esa enfermedad, una enfermedad que no la conocíamos y nos asustó, ¿sí o no? Es más, todavía hay unos que están asustados hasta este tiempo. Con los variantes. Con los variantes, ya no es el COVID, sino que son otras enfermedades, y todavía hay unos que están. Sí, porque es contagiosa. Yo me acuerdo en mi trabajo, mi manager no se quería poner máscara cuando empezó a salir el COVID, pero él estaba así, ¿no?, renuente a no usar máscara. Pero cuando miró que venía, que era serio la cosa, pues tuvo que ponerse máscara. Que no quería, tuvo que ponerse máscara. Y a todos, a pesar de que bien sea que creamos en Dios o que no creamos, eso nos causó pánico, el COVID. Porque aparte de ser contagiosa, era muchos que tenían enfermedades, ¿verdad?, que estaban débiles. Si les llegaba esa enfermedad, pues muchísimos fallecieron. Entonces, los leprosos estaban, ¿verdad?, pero cuando salieron al encuentro de Jesús, dice que separaron a cierta distancia, ¿verdad? ¿Por qué separaron a cierta distancia? Para no contagiar, claro, para no contagiar. Pero hermanos, déjenme decirle, y yo creo que todos lo sabemos, la lepra en la Biblia simboliza el pecado. ¿Sabía usted eso? La lepra simboliza el pecado. Y déjenme decirle que esa enfermedad también es contagiosa. Esa enfermedad es contagiosa. Pero ¿será que nosotros guardamos distancia para esa enfermedad? ¿Ah? Oiga bien, porque los leprosos dicen que guardaron distancia porque ellos sabían que si se acercaban a una persona, ¿verdad?, lo podían
contagiar. Déjeme decirle que el pecado es más contagioso que la lepra. A ver, mire al que está a su lado. Dígale, no estás contagiado, dígale. ¿Será que anda contagiado? Porque si usted no anda guardando distancia, probablemente, mire, ¿usted cree que si le hacen el test, cómo saldrá ahorita de esa enfermedad? ¿Ah? Del pecado por todos. ¿Cómo vamos a salir? ¿Y con qué seguridad lo dicen, verdad? ¿Con qué seguridad decimos que estamos contagiados de eso? Es que aquí está en la Biblia que te dice que no tiene pecados, también está pecado. Ah, sí, ¿verdad? El pecado es contagioso, hermanos. Pero hoy lo que el Señor y estamos, por eso yo le decía, estamos en un tiempo de Cuaresma. Y yo quiero que hoy se lleve usted grabado en su corazón que usted tiene que guardar distancia. Dígale que está a su lado. Tenemos que guardar distancia. Tenemos que guardar distancia. Si del COVID usted guardaba distancia, todavía hay hermanos que están con miedo. Y en el mero tiempo de pandemia hay gente que no salía a ninguna parte. A ninguna parte. Es más, la comida la ordenaban y se las traían porque no querían que el COVID nomás le mate el cuerpo. El COVID nomás pasamos de esta vida a otra vida. Pero esta enfermedad del pecado, hermano, esa le mata cuerpo y alma. ¿Qué tanta distancia tengo yo que guardar con esa enfermedad? Imagínese usted, póngale usted. Súmele, réstele, ¿verdad? ¿Qué tanta distancia yo tengo que guardar con esta enfermedad? ¿Y la estoy guardando? La iglesia, este tiempo que estamos, nos pide, y miren, hoy les voy a profetizar a ustedes, hoy ya les estoy profetizando, ¿verdad? Porque anunciar la palabra de Dios es profetizar. Pero les voy a decir algo que Jesús les dijo a los leprosos, a ver si ustedes se la creen. Así como están convencidos de que podemos salir positivos de esta enfermedad. Jesús les dice a los 10 leprosos, cuando ellos le dicen, ¿verdad?, que tengan misericordia de ellos, ¿qué les dice Jesús? A ver, dígalo fuerte, ¿qué le dijo Jesús? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Yo le pregunto a usted, ¿Jesús los pudo sanar ahí, sí o no? Sí. ¿Tenía poder Jesús para decirle a esos 10 leprosos, ustedes quedan sanos inmediatamente, sí o no? Sí. ¿Y por qué no lo hizo? Porque quería que se fueran a reconciliar con Dios. Sí, ¿verdad? Y de esto es lo que yo quiero hablar también ustedes, porque muchos de nosotros nos han contagiado también los hermanos separados. Y saben que yo era uno de ellos que yo escuchaba mucho antes estaciones de los hermanos separados. Y ya tengo un tiempo bastante que yo no escucho porque me di cuenta que te dicen muchas cosas que no son correctas. Que no son correctas. Yo le digo a usted, ¿qué tal si estas personas, estos 10 leprosos, hubieran sido protestantes? ¿Será que hubieran ido con los sacerdotes? No van. Porque para ellos un sacerdote, ¿verdad? Y nosotros a veces andamos pensando de esa manera, pero el sacerdote era el que examinaba la lepra y decía si el enfermo, ¿verdad?, la tenía o estaba limpio. Pero este era un proceso bien grande. Eso de la lepra, hermano, era un proceso que había que llevarse
y era largo para poder quedar limpio, para poder quedar sano. Pero lo que yo quiero en esta noche, hermanos, es que veamos que nosotros necesitamos ir donde el sacerdote. Usted se ha ido a confesar en esta cuaresma. Usted se confiesa frecuentemente, no solamente en cuaresma, sino en tiempo, ¿verdad?, normal. Si usted no lo está haciendo, pues hoy la palabra de Dios lo invita a que nos acerquemos al sacramento de la confesión. ¿Usted quiere guardar distancia de esta enfermedad tan contagiosa? ¿Sí? ¿Quiere guardar distancia? Pues confiésese. Confiésese. Hay que vivir los sacramentos. Hay que vivir los sacramentos. Muchos de nosotros, como católicos, no estamos viviendo los sacramentos. Ya no creemos en los sacramentos algunos de nosotros. Y el enemigo nos está atacando por ahí, porque nos mete muchas cosas. Y yo quiero enfocarme, ¿verdad?, en eso, de que Jesús les dio autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados. Jesús les dio autoridad a los apóstoles. No sé si ustedes se recuerdan cuando Jesús les dice a los apóstoles, San Juan 20, del 21 en adelante, dice: Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. ¿Se fijan? ¿Se fijan que Jesús les dio poder a los apóstoles? ¿Está claro o no? Yo le voy a poner un ejemplo. Yo soy ministro de Eucaristía en la parroquia. Para ser ministro de Eucaristía, usted tiene, ¿verdad?, que recibir ese llamado del sacerdote, y aparte de eso usted tiene que estar, ¿verdad?, es como, digamos, una ceremonia que se hace donde a usted, el Padre, le impone las manos, no nomás a uno, sino a todos los que vamos a participar en este ministerio, y pone las manos y ya, ¿verdad?, Él nos da la autoridad para nosotros poder ejercer el ministerio de ministros de Eucaristía. ¿Será que, por ejemplo, ustedes pueden ir a ejercer ese ministerio? No se puede. Cualquier persona no puede ir, tiene que ser alguien que haya sido llamado y que se le haya dado autoridad para poder ejercer ese ministerio. Y eso es lo que Jesús hace con los apóstoles. Les da, oiga lo que dice, les dice: así como el Padre me envió a mí, así les dice yo los envío a ustedes. Reciben el Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabras de Jesús. ¿Y por qué nosotros vamos a dudar de eso? Son palabras de Jesús. Y más todavía, miren lo que dice San Pablo, para que usted vea que el Señor ha dejado estos ministros, ¿verdad?, para que a nosotros nos liberen, nos perdonen de nuestros pecados. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, leemos en el verso 19, dice: pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo,
con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Palabra de Dios. ¿Qué dice San Pablo? Dice que San Pablo somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo, dice, les exhortara por nuestra. ¿Ya? Porque Jesús les dio autoridad a los apóstoles para perdonar pecados. Yo quiero que usted se convenza en esta noche de que si usted no ha ido al sacramento de la confesión y que estamos en tiempo de Cuaresma, aproveche este tiempo, porque la Iglesia nos da esta gran oportunidad de acercarnos a través de los sacramentos para que esa gracia de Dios fluya en nosotros, ¿verdad? Para que esa gracia de Dios fluya. Entonces, qué importante es que nosotros guardemos distancia. ¿Cuántos van a guardar distancia de hoy en adelante? A ver. Porque si, como les decía, con el COVID estábamos, ¿verdad?, tan pendientes de no contagiarnos, ahora más todavía, con esta enfermedad del pecado que mata el cuerpo y el alma. Pero bueno, quería hablarles un poquito de eso para que estemos seguros de que el Señor nos ha dejado ese sacramento maravilloso para nosotros poder ir santificándonos cada día más. Pero aparte de eso, yo quiero que veamos en la lectura que leímos en los 10 leprosos, que veamos, hermanos, que Dios contesta cuando nosotros le hablamos. Fíjense, dice que los 10 leprosos, ¿verdad?, le hablaron, le gritaron a Jesús. ¿Y Jesús les contesta, sí o no? Sí. Jesús les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesús siempre escucha nuestras oraciones. Siempre. Yo no sé usted en esta noche qué le va a pedir al Señor, qué necesidad trae, pero déjeme decirle que Dios escucha. Dios escucha las oraciones de nosotros. Dios responde a nuestras oraciones. Yo no sé si usted se acuerde de alguna petición que haya tenido Jesús en los evangelios y que no haya contestado. ¿Se acuerda usted de que alguien le pidió algo a Jesús y no le contestó? ¿Y no le respondió? ¿No? Jesús siempre contestaba las peticiones del pueblo, siempre. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros hoy en este tiempo que estamos creemos más en lo negativo que en lo positivo, que en lo de Dios, ¿verdad? Creemos más el contagiarnos de lo malo que de lo bueno. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Hay personas que están pidiéndole al Señor sanación de alguna enfermedad y Dios a veces no responde al instante, ¿verdad? Podemos ver cuando Lázaro estaba enfermo. Dice que le mandaron llamar a Jesús, pero dice que Jesús tardó, ¿verdad? Tardó unos días para llegar donde Lázaro, al punto que Lázaro murió. Pero Jesús respondió, pero se tardó para llegar, ¿verdad? Pero responde. Entonces hay personas que están pidiendo algo a Dios y como no han recibido respuesta de Dios se desesperan. ¿Y qué hacen? Van a otro lado. ¿Usted sabe a dónde van? ¿Ah? ¿A dónde van? Curanderos. Usted no ha ido, ¿verdad?
¿Ah? Muchos hermanos, miren, muchos hermanos van a los curanderos. Y hermanos, qué convencidos salen de ahí. Convencidísimos. Es más, yo les estoy predicando ahorita y estoy seguro que muchos de ustedes van a salir de aquí y dicen, ese hermano Pablo, ¿quién le cree hermano Pablo? ¿Verdad? Son inventos de él. Pero cuando van al curandero, usted sale convencido que esa persona le ha dicho la verdad, que no le mintió, ¿o no? ¿Ah? Salen convencidos. Así es lo malo. Nosotros creemos a veces más en lo malo que en lo bueno. ¿Usted cree, hermano, que usted no se puede contagiar hoy en esta noche de la presencia de Dios? ¿Usted cree que usted no puede quedar plenamente lleno del Espíritu Santo hoy en esta noche si usted abre su corazón? Pero muchos no lo creen. Muchos no lo creemos y venimos aquí una vez, otra vez y seguimos viviendo la misma vida que tenemos. Seguimos viviendo en el mismo pecado que tenemos porque no creemos. O a veces porque no queremos cambiar. Pero así es. Creemos a veces más en lo malo que en lo bueno. Y eso es algo que nos está afectando a nosotros porque el mundo está así de esa manera. Y como les decía, el pecado es tan contagioso. Miren, un jovencito prueba la marihuana una vez y se vuelve adicto. Se vuelve adicto. Pues, prueban ¿verdad? Cualquier cosa que les ofrecen por ahí y se hacen adictos. Porque así es el pecado es contagioso. Y nosotros, hermanos, necesitamos hoy en esta noche creer en la palabra de Dios, creer que Jesús sí nos responde a nuestras oraciones. Jesús nos responde siempre. Jesús da respuesta a nuestras peticiones. Él está pendiente de nuestras necesidades, por eso es importante que le creamos a Jesús, que escuchemos. Tenemos que aprender a escuchar a Dios, porque Dios no nos va a venir a hablar personalmente. Tenemos que aprender el lenguaje de Dios para poder estar escuchando la voz de Dios. ¿Sí? ¿De qué manera nos habla Dios? A ver. A través de la palabra de Dios. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios. ¿De qué otra manera nos habla Dios? La oración. Tenemos que orar. ¿De qué otra manera nos habla Dios? A veces, ¿verdad, hermano? ¿Sí? ¿De qué otra manera? Leyendo las escrituras. A través de la iglesia, ¿verdad? Ahorita que yo le estoy hablando a ustedes, ¿no cree usted que Dios le está hablando? A ver. Sí. Pero tenemos que estar con los oídos atentos. Yo les digo, en estos días he andado queriendo aprender inglés porque no sé inglés, fíjense. Todo el mundo me regaña, hermanos. En mi trabajo, pero a veces llegan unos, me llegan a dejar carros en grúa y me preguntan a veces algo y yo no sé. Y yo les digo, ¿y no sabes español? ¿No sabes inglés? No. ¿Cuánto tienes aquí? Tantos años. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Por qué? Y me da pena. Pero sí. Pero yo le pregunto a usted, para usted aprender un idioma, ¿será que tiene que esforzarse, sí o no? ¿Tiene que estar estudiando, sí o no? ¿Tiene que estar escuchando? ¿Y lo tiene que hacer un ratito? 2 horas a la semana.
una hora en misa el domingo a la semana, ¿será que es suficiente para aprender ese idioma? Se fija. Por eso es que a veces nosotros decimos es que Dios no nos escucha, Dios no nos habla, y Dios está hablándonos y hablándonos. Nosotros es que no hemos aprendido el lenguaje de Dios. No lo hemos aprendido. Entonces necesitamos, hermanos, nosotros escuchar al Señor, ¿verdad? Porque Él siempre nos responde y tenemos que estar atentos a lo que Él nos está diciendo, ¿verdad? Porque Él contesta nuestras peticiones. Lo que nosotros le pedimos, el Señor lo contesta. Para ir terminando, ¿verdad? Porque vamos a orar también, quiero hablarles de otra cosa que es importantísimo allí mismo, en San Lucas 17, en el verso 11. Si ustedes se fijan, dice que fueron sanados ¿cuántos leprosos? 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron a darle gracias a Dios? Uno. ¿Con quién usted cree que nos identificamos nosotros? Lógico, ¿verdad? Somos desagradecidos. Dile que está a su lado. ¿Qué desagradecido? No se crea. Se vaya a enojar el hermano que esté a su lado, ¿verdad? Pero sí, somos desagradecidos. Pero yo quiero que usted vea por qué somos desagradecidos. Aquí dice, ¿por qué somos desagradecidos? En el verso 15, para los que tienen su Biblia, verso 15, dice, mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Palabra de Dios. ¿Qué hizo que este hombre regresara, ¿verdad?, a dar gracias a Dios? ¿Qué lo motivó? A ver. A ver, dígalo fuerte. Oiga bien. Dice la palabra de Dios que cuando este hombre miró que estaba sano, volvió. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos sanos? A ver. Amén. Con salud, ya no estoy hablando de contagio del pecado, ¿verdad? No, ya cálmense, ya dejen eso, que se les olvide, hombre. Les digo, pues, de salud, ¿quiénes de nosotros estamos sanos? El hombre, el samaritano, dice que miró, se dio cuenta que estaba sano y eso lo hizo regresar. Imagínense ustedes, y nosotros completamente sanos, con salud, ¿verdad? Que el Señor nos tiene bendecidos, estamos en un país con tantas oportunidades, tantas cosas, pero tanto que tenemos nosotros, hermanos. ¿Y será que nosotros miramos eso a veces? No. Pero es que se necesitan otros ojos para mirar eso. Eso que el samaritano miró no se mira con estos ojos, se miran con otros ojos. Si ustedes miren, está un texto claro que nos dice en Segunda de Reyes, ahí quédense ustedes, ya con esto voy terminando,
que nos dice la realidad de lo que a veces pasa en nosotros. En el Segundo de Reyes 6:15 dice la palabra de Dios: el sirviente del hombre de Dios se levantó muy temprano y cuando salió vio que un regimiento rodeaba la ciudad con sus caballos y carros. El muchacho dijo a Eliseo: ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Le respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. Eliseo se puso a orar: Yahvé, abre sus ojos para que vea. Y Yahvé abrió los ojos del joven, quien vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Palabra de Dios. Si pusieron atención, yo le pregunto: ¿este muchacho miraba o no miraba? Físicamente se miraba, ¿verdad? Porque dice que miró el ejército enemigo, que estaba rodeado, que lo tenían rodeado, pero no miraba que también el ejército de Dios estaba en torno a ellos. ¿Y qué tuvo que hacer Eliseo? ¿Qué tuvo que hacer Eliseo? ¿Será que nosotros necesitamos oración? ¿Usted quiere que sus ojos espirituales se abran? ¿Usted quiere ver diferente de hoy en adelante? Porque si usted se le abren los ojos del Espíritu, usted todo el tiempo va a ser agradecido con Dios. Porque Dios nos bendice inmensamente, hermanos, inmensamente. Y si nosotros viéramos lo grande que es, lo bueno que es Dios con nosotros, nosotros estuviéramos continuamente agradeciéndole a Dios por todas las bendiciones que nos regalan, a pesar de las cosas que suceden, a pesar de lo que pasa. Yo viviría agradecido con Dios por todo, porque Dios nos bendice a manos llenas a cada uno de nosotros. Por eso, hoy en esta noche nosotros vamos a orar, porque nosotros creemos que la oración tiene poder. La oración tiene poder, hermanos. ¿Usted lo cree? Pues nosotros vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, por sus necesidades, para que el Señor especialmente le abra los ojos espirituales hoy en esta noche, ¿verdad?, y podamos ver la grandeza de Dios, podamos ver las bendiciones que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Que podamos ver que tenemos un ejército de Dios en torno a nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros andamos a veces preocupados? Como estaba ese siervo, ¿verdad?, de Eliseo, preocupado. Así a veces andamos nosotros, pero puede ser que usted traiga una enfermedad grave, puede ser difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Por eso hoy yo le voy a pedir que abra su corazón y vamos a dejar que la presencia de Dios obre en nosotros. Obre en nosotros. Así como el Señor respondió, hermanos, y sanó a los 10 leprosos. Los 10 fueron sanados. Así el Señor hoy va a obrar en cada uno de nosotros. Pero tenemos que creer, ¿verdad? Tenemos que creer en esa palabra de Dios, que Él va a contestar nuestras peticiones. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a dejar que esta palabra de Dios se haga vida en nosotros. Que esta palabra de Dios, ¿verdad?, obre grandemente en nosotros y que le abramos el corazón al Señor. Y que hoy en adelante, ¿verdad?, Él restaure